Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que les ha estado picando la curiosidad durante mucho tiempo. Sí, sé que han estado esperando ansiosamente esta conversación, y hoy, finalmente vamos a desvelar el secreto que todos esperaban. Vamos a hablar sobre Mert y Afra, y ese romance que si las redes sociales y nuestros corazones tuvieran voz, habrían gritado a los cuatro vientos mucho antes. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí y aman todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, las últimas noticias, los chismes jugosos y análisis profundos como este, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos de lleno en lo que nos trae aquí. Hablar de Mert y Afra es hablar de una conexión que trasciende la pantalla, una química innegable que muchos de nosotros hemos sentido y esperado ver florecer en la vida real. Desde sus primeros proyectos juntos, se palpaba algo especial, ¿verdad? Una complicidad, una forma de mirarse, de interactuar que hacía pensar, aquí hay algo más. Y ese algo más es lo que hoy vamos a intentar desmenuzar, revelar y celebrar. Vamos a repasar cómo empezó todo, las señales que quizás pasamos por alto o decidimos ignorar, las sospechas que crecieron y, por supuesto, la confirmación que, aunque esperada, siempre se siente emocionante. La primera vez que Mert Yalçın y Afra Saracoglu compartieron escena, algo mágico ocurrió. No fue solo la interpretación de unos personajes, fue la forma en que sus miradas se cruzaban, la manera en que sus cuerpos se comunicaban sin necesidad de palabras, la sutil tensión que flotaba en el aire. Era palpable, era real, era esa chispa que los verdaderos amantes del cine y la televisión buscan desesperadamente. Desde ese primer momento, los fans del mundo entero se enamoraron de su dinámica, de esa energía que irradiaban juntos. Y no solo nosotros, sino que las propias redes sociales parecían vibrar con la expectación de lo que podría ser. Con cada nuevo proyecto que los reunía, esa percepción se solidificaba. La química en pantalla no era algo que se pudiera fingir. Era una resonancia genuina, una conexión profunda que iba más allá de las líneas del guión. Las entrevistas se convertían en un campo de análisis para los más observadores. Cada respuesta, cada gesto, cada sonrisa que se escapaba, era interpretado como una pista más en el intrincado rompecabezas de su posible relación. No eran las típicas respuestas genéricas, sino que dejaban entrever una admiración mutua que iba más allá de lo profesional. Había un brillo en sus ojos, una risa compartida, una complicidad que gritaba algo más a los cuatro vientos. Y nosotros, los fieles seguidores, nos convertimos en detectives de su posible felicidad. Cada foto, cada vídeo compartido, cada interacción en redes sociales era analizada con lupa. ¿Coincidencias? ¿Casualidades? ¿O eras de un plan cuidadosamente orquestado para mantenernos al borde de nuestros asientos? Creemos que en el fondo, todos sabíamos que había algo especial desarrollándose. Esa sensación de intuición colectiva es una de las cosas más fascinantes del fandom. Pensemos en esos momentos que ahora, en retrospectiva, parecen tan obvios. ¿Se acuerdan de aquella vez que compartieron publicaciones sobre un mismo libro, una película que ambos amaban, o que se apoyaban públicamente en sus proyectos individuales? Esos pequeños gestos, aparentemente insignificantes, son los cimientos de lo que finalmente se revela. Son las piezas de un rompecabezas que con paciencia y una pizca de esperanza, van formando la imagen completa de un amor naciente. Y para muchos de nosotros, la imagen ya estaba bastante clara, solo faltaba la confirmación oficial. Pero, ¿qué es lo que hace que un romance sea tan esperado? Creo que tiene que ver con la conexión que sentimos con ellos como individuos y sobre todo como pareja. Los hemos visto crecer, hemos sido testigos de sus éxitos, hemos compartido sus alegrías y de alguna manera, hemos invertido emocionalmente en su felicidad. Cuando creemos que dos personas son perfectas el uno para el otro, y sentimos esa posibilidad de que puedan serlo en la vida real, la esperanza se vuelve palpable, casi tangible. Es esa creencia en las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, pero que con un poco de suerte se hacen realidad. La especulación en redes sociales, como era de esperar, se disparó. Los foros, los comentarios, los tweets, todos se llenaban de teorías, de deseos, de súplicas para que Mert y Afra hicieran oficial lo que muchos ya sentían en sus corazones. La presión mediática sin duda, debió ser considerable,
pero a pesar de ello, parecieron mantener una discreción admirable, permitiendo que su relación floreciera lejos de los focos indiscretos. Sin embargo, la evidencia se acumulaba. Las salidas discretas, las miradas cómplices en eventos públicos, las pequeñas menciones en entrevistas que si se juntaban, pintaban un cuadro muy específico. Cada fotografía de paparazzi, aunque a menudo borrosa o tomada desde lejos, era celebrada como una victoria por los fans más dedicados. Eran las pruebas irrefutables de que la química en pantalla tenía un eco vibrante y apasionado en la vida real. Y entonces llegó el momento que todos esperábamos. La confirmación oficial. No fue un anuncio grandilocuente, sino algo mucho más íntimo, más sincero. Fue un reconocimiento a sus sentimientos, una declaración de amor público que para muchos fue el punto culminante de una larga y emocionante espera. La forma en que lo anunciaron, dejando atrás cualquier intento de ocultar su felicidad, fue un regalo para sus fans, una demostración de que a veces la verdad es más hermosa que cualquier especulación. No se trataba solo de dos celebridades saliendo, se trataba de la materialización de un deseo colectivo, de la confirmación de que a veces las historias que amamos en la ficción pueden tener un eco hermoso en la realidad. Era la validación de la intuición de miles de personas que habían sentido la fuerza de su conexión. La forma en que lo hicieron, con una naturalidad y una autenticidad que los caracteriza, hizo que el momento fuera aún más especial. Fue un reconocimiento a sus sentimientos, y un regalo para sus fans, una forma de decirnos que su amor es real y que están felices de compartirlo. Hemos analizado cada detalle, desde sus primeras colaboraciones hasta la reciente revelación de su relación. Hemos visto cómo su amistad se ha transformado, cómo su respeto mutuo ha crecido, y cómo, finalmente, ese amor que muchos intuían ha salido a la luz. Es una historia que nos recuerda que a veces, los finales felices existen, y que la conexión genuina puede encontrarse en los lugares más inesperados, o quizás en los más esperados. Es un recordatorio de que a pesar de las presiones de la fama y el escrutinio público, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Este vídeo es un tributo a esa espera, a esa intuición, y a la belleza de un amor que finalmente se ha revelado. Hemos visto cómo la química en pantalla se ha convertido en una realidad fuera de ella, y cómo la complicidad que admirábamos ha florecido en una relación sólida. Es un testimonio de que la conexión humana, cuando es genuina, es capaz de superar cualquier barrera. En resumen, hemos repasado el camino de Mert y Afra desde su conexión innegable en pantalla hasta la tan esperada revelación de su romance. Hemos hablado de la química que traspasaba la pantalla, de las señales sutiles que todos captamos, de la espera ansiosa de los fans que se convirtió en una conversación global, y finalmente de la hermosa y emocionante confirmación de su amor. Ha sido un viaje fascinante seguir su historia, y ver cómo esa chispa inicial, alimentada por el talento y la admiración mutua, se ha convertido en una llama que ahora brilla para todos, iluminando sus vidas y la de sus seguidores. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Sé que este tema ha generado mucha conversación y emoción, y espero que este vídeo haya podido satisfacer esa curiosidad y compartir esa alegría con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuándo se dieron cuenta de que había algo entre ellos? ¿Qué momento fue el que les hizo sospechar, o quizás les confirmó sus sospechas? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus felicitaciones en los comentarios de abajo. Su feedback es muy valioso para mí y para toda nuestra comunidad. Quiero leerlos a todos. Y si disfrutaron de este vídeo, si les ha parecido interesante, entretenido y les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Su like es una forma muy importante de apoyarnos y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, para que todos podamos celebrar juntos esta noticia. Hagamos que esta alegría sea contagiosa. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad y sigamos descubriendo juntos las historias que nos cautivan. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.